Hola, bienvenidos a la clase de matemáticas. Hoy vamos a estudiar la potenciación, que es una operación mental de la matemática muy importante. Vamos a aprender hoy a realizar esta operación mental, que es un algoritmo, un procedimiento matemático importante para estudiantes del grado sexto y séptimo. Las matemáticas se estudian por sistemas. Está el sistema numérico, el sistema aleatorio o de datos, el sistema algebraico, el sistema geométrico, sistema métrico. La potenciación es una operación mental de la matemática que hace parte del sistema numérico. Ahora, todo sistema en matemáticas está compuesto por tres partes importantes: las operaciones, los elementos y las relaciones. En las operaciones tenemos la adición, la sustracción, la multiplicación, la división, la potenciación, que es el tema de nuestra clase hoy, la radicación, la logaritmación, la derivación y la integración. ¿Cómo se realizan estas operaciones? Para hacerlo necesitamos de elementos, y los elementos son los números. En primaria se trabaja con los números naturales, que son los números de contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así hasta el infinito. Pero para este nivel de sexto y séptimo vamos a trabajar con los números enteros. Los números enteros están integrados por los números naturales, los números de contar, que llamamos números positivos, por los números opuestos a esos números positivos, que son los números negativos, y por el cero, que no es ni positivo ni negativo. Así que vamos a trabajar hoy la potenciación con números enteros, que son los números enteros positivos, los números enteros negativos y el cero, que es un número neutro, ni positivo ni negativo. Existen también relaciones entre los números que hacen parte de los conjuntos numéricos, por ejemplo las relaciones de orden. Yo puedo decir que un número es mayor que otro número y utilizar ese símbolo que ustedes ven ahí, o que un número es menor que otro número. Por ejemplo, 5 es mayor que 1. En un contexto específico yo puedo decir que una persona que tiene $5 comparado con otra persona que tiene $1, la que tiene $5 tiene más dinero que la que tiene $1. 3 mayor que 0. Yo puedo decir que la variación de temperatura en un aeropuerto de una ciudad fue de 3 grados positivo, y la variación de la temperatura en otro aeropuerto de otra ciudad fue de 0 grados, no hubo variación. Entonces podemos decir que hubo una mayor variación de temperatura en el primer aeropuerto de la primera ciudad que en el segundo aeropuerto de la segunda ciudad. -1 es menor que 0. Esto lo podemos establecer, lo podemos visualizar geométricamente en una recta numérica, al poder comparar estos dos números y observar su localización, su ubicación en la recta numérica. -5 menor que -3, por ejemplo. Miremos en la recta numérica el siguiente ejemplo. 5 está en la parte positiva, es un entero positivo, y si lo comparamos con 1, que también es un entero positivo, observamos que 5 es mayor que 1 porque 5 está a la derecha de 1 en la recta numérica. Si lo hacemos al revés y comparamos 1 con 5, 1 sería menor que 5 porque 1 está a la izquierda de 5 en la recta numérica. Entonces la relación primera entre 5 y 1 no es la misma relación que entre 1 y 5 si cambiamos los números en el orden de la relación. Esto determina un orden para los números enteros. Podemos visualizarlo en la recta numérica desde el punto de vista geométrico. Bien, entonces hemos visto que la potenciación hace parte del sistema numérico, y para aprender el algoritmo, para aprender esa operación mental, vamos a tomar este ejemplo donde tenemos 5 como base elevado al exponente 3. Si aplicamos el algoritmo, si hacemos un procedimiento matemático, si realizamos una operación mental,
podemos decir en la potenciación que vamos a multiplicar 5 3 veces, como lo indica el exponente. Vamos a multiplicar la base tantas veces como le indique el exponente. En este caso la base es 5 y el exponente es 3. Entonces tenemos 5 por 5 por 5, que es igual a 125, porque 5 por 5, 25 por 5, 125. Vemos que el 5 entonces es la base, que el 3 es el exponente, que el producto 5 por 5 por 5 es el procedimiento matemático que habría que realizar, es a lo cual nosotros le llamamos la operación mental, el algoritmo, que es lo que vamos a aprender hoy en la clase de potenciación. Y al realizar el algoritmo, la operación mental, el procedimiento matemático, observamos un resultado, al cual vamos a llamarlo potencia. Estas son las partes que componen la operación de la potenciación. Tomemos el ejemplo 2 elevado a la 4. Entonces aplicamos el algoritmo, la operación mental, el procedimiento matemático. Vamos a multiplicar la base 2 tantas veces como indica el exponente, 4. Entonces vamos a multiplicar a 2 4 veces. 2 por 2 por 2 por 2. Ahora, 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y 8 por 2, 16. Entonces vemos que el 2 es la base, que el 4 es el exponente, que el producto 2 por 2 por 2 por 2 planteado allí es el procedimiento matemático, es la operación mental que estamos aprendiendo en esta clase, es el algoritmo que vamos a aprender. El resultado lo vamos a llamar potencia. El resultado de la potenciación se llama potencia. Otro ejemplo, 6 elevado a la 2. Observamos que el 6 es la base y 2 el exponente. Entonces vamos a multiplicar el 6 2 veces. Vamos a multiplicar la base tantas veces como lo indique el exponente. En este caso sería el producto 6 por 6. Y 6 por 6, 36. Tomemos otro ejemplo, 2 elevado a la 5. ¿Cómo hacemos aquí? ¿Cuál es el algoritmo? ¿Cuál es la operación mental? ¿Cuál es el procedimiento matemático? Bueno, vamos a multiplicar el 2, que es la base, tantas veces como diga el exponente. Entonces, vamos a multiplicar el 2 5 veces. 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Este es el algoritmo. Esta es la operación mental que estamos aprendiendo. Entonces vamos a multiplicar el 2 5 veces y al multiplicarlo 2 por 2 4, 4 por 2 8, 8 por 2 16, 16 por 2 32. Este es el resultado o la potencia. Otro ejemplo, 7 elevado a la 2. Vamos a multiplicar 7 2 veces. Aplicamos la operación mental, aplicamos el algoritmo, el procedimiento matemático. 7 por 7. Vamos a multiplicar el 7 2 veces. Es decir, volvemos a repetirlo. Vamos a multiplicar la base tantas veces como diga el exponente. Y 7 por 7, 49. Hay que tener en cuenta que para esta clase de potenciación y las siguientes clases que vamos a tener, es fundamental que tú domines las tablas de multiplicar. Por ejemplo, 8 elevado a la 3. 8 es la base, 3 es el exponente. Entonces, ¿cuál sería la operación mental? Vamos a multiplicar 8 3 veces. 8 por 8 por 8. Ahora 8 por 8 64 y 64 por 8 512. Otro ejemplo, 10 elevado a la 2. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar 10 2 veces. Vamos a multiplicar la base tantas veces como diga el exponente. En este caso sería 10 por 10, ese producto. Y 10 por 10, 100. Otro ejemplo, 4 elevado a la 3. Vamos a multiplicar el 4 3 veces. La base es 4, el exponente es 3. La base es
la que va a estar en la multiplicación y el número de veces que se va a multiplicar esa base lo va a indicar el exponente. En este caso sería, va a multiplicar 3 veces el 4. 4 por 4 por 4. 4 por 4, 16 y 16 por 4, 64. Como lo ven, es muy importante tener claras, con una habilidad especial, las tablas de multiplicar, porque la potenciación es una multiplicación abreviada. 1 elevado a la 4. Bueno, vemos que la base aquí es 1 y el exponente 4. Continuamos con el mismo algoritmo, aplicamos el mismo procedimiento matemático, aplicamos la misma operación mental. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar a 1, que es la base, 4 veces. 1 por 1 por 1 por 1. Ahora, 1 por 1, 1, 1 por 1, 1 y 1 por 1, 1. Bien, ahora vamos a colocar en la base 2 y en el exponente 1. ¿Qué hacemos en este caso? El algoritmo, la operación mental, nos diría que el 2, que es la base, lo vamos a multiplicar tantas veces como diga el exponente, pero aquí el exponente dice que solamente colocar la base una vez. Entonces 2 a la 1 quedaría igual a 2, que es igual a 2. Bien, 3 elevado a la 4. Vamos a multiplicar el 3 4 veces. Multiplicamos la base tantas veces como lo indique el exponente. Entonces quedaría que 3 a la 4 es igual a 3 por 3 por 3 por 3. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Y 27 por 3, 81. Este sería el resultado o la potencia. Ahora, ¿qué hacemos cuando tenemos la base 4, pero el exponente es 0? Aquí llegamos a un caso especial y presta atención a este caso, porque este es caso especial, donde el algoritmo de la potenciación no se aplica como tal, sino que se aplica un concepto que está en las matemáticas a nivel universal. Cuando tenemos una base cualquiera, en este caso estamos trabajando solo con enteros positivos, pero el exponente es 0, el resultado siempre será 1 por definición. Por ejemplo, si tenemos la base 15, pero el exponente es 0, aplicamos esta misma definición a esa potenciación. 15 elevado a la 0 es igual a 1 por definición. Toda base, en este caso positiva, elevado al exponente 0 da 1 por definición. Así se ha definido en las matemáticas a nivel universal. Por ejemplo, 9 elevado a la 0 es igual a 1 por definición. Siempre hay que colocar que es por definición, no porque exista en sí ahí un algoritmo, porque como ven no estamos aplicando la operación mental, sino que estamos definiendo cuál es el resultado por definición. Por ejemplo, 1, si lo elevamos a la 0, es igual a 1 por definición. 10 elevado a la 0 es igual a 1 por definición. 3 elevado a la 0 es igual a 1 por definición. Todo número positivo elevado a la 0 da 1 por definición. Ahora, si la base es 8, pero el exponente ya no es 0 sino 1, pues tenemos también este caso que ya lo hemos visto anteriormente, que es también especial, porque aquí el algoritmo sería que habría que multiplicar el 8 solo una vez. Entonces 8 a la 1 es igual a 8, que es igual a 8. Si tenemos 6 a la 1, habría que multiplicar el 6 una vez. 6 elevado a la 1 es igual a 6, que es igual a 6. Observamos que el 6 ni siquiera se multiplica por otros números, sino que solamente se coloca una vez, como lo indica el exponente. Por ejemplo, aquí la base es 5 y el exponente 1, entonces vamos a colocar el 5 solo una vez. Entonces 5 a la 1 es igual a 5, que es igual a 5. Este también es un caso en el cual podemos ver que si un número entero positivo lo elevamos a la unidad, a 1, siempre nos dará la base. Ahora, sigamos con otros ejemplos. 12 elevado a la 2. Aquí aplicamos el algoritmo. A 12 lo vamos a multiplicar 2 veces como le indica el exponente.
Entonces quedaría 12 por 12, ¿no? Y 12 por 12 es igual a 144. 9 elevado a la 3. Volvemos al algoritmo, a la operación mental, al procedimiento matemático. 9 a la 3. Vamos a multiplicar a 9, que es la base, tantas veces como indica el exponente. Entonces vamos a multiplicar la base por sí misma 3 veces. 9 lo vamos a multiplicar 3 veces. 9 por 9 por 9. Ahora, 9 por 9, 81. Y 81 por 9, 729. Recuerde, las tablas de multiplicar. Porque si tienes una dificultad con las tablas, pues no vas a poder llegar a la potencia, al resultado de la potenciación. Vas a necesitar saber las tablas de multiplicar para poder llegar al resultado de la potenciación, a la potencia. 4 a la 3. Entonces vamos a multiplicar el 4 3 veces. 4 por 4 por 4. 4 por 4, 16, y 16 por 4, 64. 5 elevado a la 2, o 5 a la 2. Vamos a multiplicar el 5 ¿cuántas veces? 2 veces. Entonces 5 por 5, y 5 por 5, ese producto es igual a 25. Si tenemos 1 a la 3, la base es 1 y el exponente 3. Aplicamos el algoritmo, vamos a multiplicar el 1 3 veces. La base la vamos a multiplicar por sí mismo tantas veces como diga el exponente. Entonces aquí quedaría 1 por 1 por 1. Ahora 1 por 1, 1 por 1, 1. 0. Si tenemos en la base 0 y el exponente es 3, ¿qué hacemos? Aplicamos también el mismo algoritmo. Fíjense que aquí la base es 0, no el exponente. Entonces, si la base es 0, vamos a multiplicar la base 0 tantas veces como diga el exponente. Entonces quedaría que el 0 lo vamos a multiplicar 3 veces. 0 por 0 por 0. Vamos a multiplicar 3 veces el 0 por sí mismo. 0 por 0, 0. Y 0 por 0, 0, que es igual a 0. 3 a la 2. Vamos a multiplicar el 3 2 veces. 3 por 3. 3 por 3, 9. 6 a la 3. Vamos a multiplicar el 6, la base, 3 veces. 6 por 6 por 6. 6 por 6, 36. Y 36 por 6, 216. 18 a la 2. 18 elevado a la 2. Seguimos aplicando el algoritmo, el procedimiento matemático. La operación mental sigue siendo la misma. Vamos a multiplicar el 18 2 veces. Vamos a multiplicar la base por sí misma tantas veces como lo indique el exponente. Entonces, ¿cómo quedaría? 18 por 18. Y 18 por 18 es igual a 324. ¿Qué pasa si la base es un número entero negativo? Hasta ahora hemos trabajado solo con enteros positivos. Entonces vamos a tomar un ejemplo. Digamos que la base sea menos 3 y está elevado a el número 2, a un entero positivo. Vamos a trabajar solo con bases negativas y exponentes enteros positivos. Aplicamos el mismo logaritmo, el mismo procedimiento matemático. La operación mental es la misma y seguimos diciendo que esa base, que es menos 3, la vamos a multiplicar por sí mismo tantas veces como indique el exponente. En este caso quedaría que menos 3 se multiplica 2 veces por sí mismo. Y quedaría menos 3 por menos 3. Ahora aquí tenemos que tener en cuenta que esa base es un número entero negativo y tenemos que aplicar la ley de signos. Otro conocimiento importante que tenemos que tener en cuenta cuando la base en una potenciación es un número entero negativo. Por ejemplo, para operar menos 3 por menos 3 operamos normalmente 3 por 3, 9. Pero como hay signos menos en ambos, operaríamos menos por ley de signos, daría más, un positivo. Por eso quedaría 9. Aplicamos la ley de signos para la multiplicación, que es menos por menos dará como resultado un número positivo. Cuando multiplicamos dos números enteros negativos,
entre sí nos da un número entero positivo. ¿Listo? O lo que sencillamente se dice a nivel de las aulas, menos por menos más. Es una ley de los signos de la multiplicación. Bien, veamos menos 4 elevado a la 2. Entonces, menos 4 lo vamos a multiplicar por sí mismo 2 veces. ¿Cómo quedaría? Pues menos 4 por menos 4. Ahora, para operarlo, multiplicaríamos 4 por 4, 16, y por ley de signos, menos por menos, más. Aplicamos la ley de signos para la multiplicación, quedando el resultado positivo, 16 positivo. Veamos este otro ejemplo. Menos 5 elevado a la 2. Vamos a multiplicar menos 5 2 veces. Entonces quedaría menos 5 por menos 5. Ahora multiplicamos 5 por 5, 25. Y si aplicamos la ley de signos, menos por menos, más, obteniendo más 25. Recuerden que un número positivo no es necesario colocarle el más antes del número, porque se ha optado por una convención internacional de que los números positivos o bien le podemos colocar el símbolo más, o simplemente si no lleva el signo positivo se consideran automáticamente como positivos. Menos 6 elevado a la 2. Entonces vamos a multiplicar menos 6 2 veces. El algoritmo es el mismo, la operación mental es la misma, el procedimiento matemático es el mismo. Multiplicamos la base menos 6, como lo indica el exponente, 2 veces. Menos 6 por menos 6. 6 por 6, 36. Y menos por menos, más, por ley de signos. Miremos menos 1 elevado al cuadrado. Lo mismo, multiplicamos a menos 1 2 veces. Menos 1 por menos 1. 1 por 1, 1. Y menos por menos, más. Entonces nos damos cuenta en estos ejemplos que al elevarlo a la potencia 2, al exponente 2, por ley de signos, ese par de números negativos van a convertirse en positivos en la respuesta. Veamos la ley de signos para la multiplicación de enteros negativos. Te vamos a resumir. Si tenemos dos números enteros que se multiplican entre sí, menos por menos, más, como lo vimos ahora. Menos por menos, más, para dos números enteros positivos. Pero ¿qué pasa si tenemos tres? Tres consecutivos, menos, por menos, un número impar, 3 veces. Vamos a obtener un número entero negativo, porque menos por menos, más, y más por menos, menos, según la ley de signos de la multiplicación. Ahora, ¿qué pasa si tenemos 4 números enteros consecutivos en la multiplicación, en el producto? Entonces menos por menos daría más, porque menos por menos, más por menos, menos, y menos por menos, más. Y observemos que si seguimos avanzando y tenemos 5 números enteros negativos consecutivos en un producto, entonces obtenemos menos, menos por menos, más por menos, menos, menos por menos, más por menos, menos. Es decir que si tenemos un número par en el exponente, por ejemplo el 2 o el 4, observa que da positivo. Pero si el número que está en el exponente es impar, por ejemplo el 3 o 5, elevado a la 3 o elevado a la 5, observamos que el resultado nos da negativo. Miremos por ejemplo si tenemos 6. Menos por menos, más por menos, menos, menos por menos, más por menos, menos, menos por menos, más. Si tenemos un número par, como el 6 en el exponente, la potenciación, el resultado en la potencia va a ser positivo. Así que podemos mirar que si el exponente de la potencia es par, es positivo, y si el exponente de la potencia es impar, será negativo. ¿Listo? Veamos ejemplos para poder aplicar esto. Por ejemplo, menos 4 está elevado a la 2. Menos 4 lo vamos a multiplicar por sí mismo, ¿cuántas veces? 2, como le indica el exponente. ¿Y cómo hacemos este producto? Multiplicamos 4 por 4, 16, y menos por menos, más, porque es un número par que aparece en el exponente, el número 2. Ahora, ¿qué sucedería si ya cambiamos el 2 por el 3? Entonces la misma base menos 4, pero tenemos 3. Vamos a multiplicar menos 4 3 veces.
o sea un número impar de veces porque el exponente es impar. Entonces, ¿qué pasaría? Si multiplicamos 4 por 4, 16 y 16 por 4, 64. Pero ¿qué pasa con la ley de signos que acabamos de ver? Menos por menos más y más por menos menos. Es la ley de los signos de la multiplicación, obteniendo el resultado negativo. O sea, el exponente es impar y observamos que la potencia, el resultado de la potenciación, es negativo. Pero si el exponente es par, observamos que la potencia da un entero positivo. Sigamos adelante. Si elevamos menos 4 a la 4, eso quiere decir por el algoritmo, por el procedimiento matemático, por la operación mental, que vamos a multiplicar menos 4 4 veces. Ese exponente es par, 4. Entonces vamos a multiplicar 4 por 4, 16, 16 por 4, 64 y 64 por 4, 256. Ahora, apliquemos la ley de signos, menos por menos más por menos menos, menos por menos más. Como el exponente es par, un número par 4, observamos que el resultado en la potenciación es positivo, un número positivo. Bien, hagámoslo con menos 2 de base y exponente 3. Menos 2 elevado a la 3. Aplicamos el algoritmo, el que estamos aprendiendo en esta clase, la operación mental. Vamos a multiplicar a menos 2 por sí mismo 3 veces. Este es el algoritmo. Ahora vamos a desarrollar esa multiplicación. 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Pero multiplicamos los signos por aparte. Menos por menos, más y más por menos, menos. O sea que el resultado es menos 8. Observemos que el exponente es ¿qué? Impar. Y el resultado nos dio negativo, como lo habíamos visto anteriormente. Ahora, ¿qué pasaría si ese mismo menos 2 como base lo elevamos a un exponente par? 4, por ejemplo. Aplicamos el mismo algoritmo. Vamos a multiplicar a menos 2 que la base por sí mismo 4 veces, como le indica el exponente. Menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2. Ahora operamos. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y 8 por 2, 16. Si aplicamos la ley de signos, menos por menos más por menos menos y menos por menos más, obteniendo un resultado positivo. Observa, compara, que estamos ante un exponente en la potencia par y nos da como resultado positivo. Lo que hemos visto. Si el exponente es impar, el resultado va a ser un número negativo, y si el exponente es par, el resultado va a ser positivo. Observamos menos 2 elevado a la 5, un exponente impar. Aplicamos el mismo algoritmo. Menos 2 que la base, la multiplicamos 5 veces como le indica el exponente. Menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2. Ahora operamos. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. Y operamos los signos con la ley de signos aparte. Menos por menos más por menos menos, menos por menos más por menos menos. Y nos damos cuenta que como el exponente es impar, el resultado es negativo. Sigamos adelante para que puedan tener más ejemplos de este tipo de casos de la potenciación, donde la base es negativa y el exponente es positivo. Estamos trabajando con los números enteros. Menos 7 elevado a la 2. Vamos a aplicar una operación mental. ¿Cuál es el algoritmo? ¿Cuál es el procedimiento matemático? Multiplicamos a menos 7 2 veces. Menos 7 por menos 7. Ahora, para hacer ese procedimiento, esa operación mental, multiplicamos 7 por 7, que es 49. Y multiplicamos por aparte la ley de signos, menos por menos, más. Recuerda, un exponente par, el resultado es positivo. Ahora, si tenemos menos 5 elevado a un exponente impar, 3, entonces tenemos que el algoritmo nos dice que vamos a multiplicar menos 5 que la base 3 veces como le indica el exponente. Menos 5 por menos 5 por menos 5. Ahora, para hacer este procedimiento matemático, este algoritmo, multiplicamos 5 por 5, 25 por 5, 125. Aplicamos la ley de signos por aparte. Menos por menos, más por menos, menos. Coincide, ¿no? Concuerda, el exponente es impar y el resultado debía dar negativo.
Menos 3 elevado a la 4, un exponente par. Aplicamos el mismo algoritmo, la misma operación mental, el mismo procedimiento matemático. Vamos a multiplicar la base menos 3 4 veces como lo indica el exponente. Menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3. Ahora, desarrollemos este producto. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Y 27 por 3, 81. Y aparte, aplicamos la ley de signos. Menos por menos, más. Más por menos, menos. Y menos por menos, más. Cada vez que tenemos un exponente en la potenciación impar, da negativo. Y si es par, da positivo. Hay que tener en cuenta esto cuando la base es negativa. Ahora, ¿qué sucede si la base es un entero positivo y el exponente un entero negativo? Vamos a observar que aquí cambia el algoritmo, porque ya no vamos a utilizar ese mismo algoritmo, porque nos vamos a encontrar con que el procedimiento matemático, la operación que hay que hacer aquí es diferente y el resultado no necesariamente va a ser un número entero. Veamos el caso. Esto es más para grado octavo y noveno, pero los que están en sexto y séptimo es bueno que conozcan qué pasa en este caso y lo vamos a ver rápidamente. Si la base es positiva, pero el exponente es negativo, el algoritmo que tendríamos que aplicar sería el del inverso o el recíproco. Tendríamos que tomar en el numerador, colocar el número 1 y en el denominador colocar la misma potencia, 3 elevado a la 2, sin el signo menos en el exponente. Con este recíproco inverso, quitamos el negativo del exponente y queda en forma de fracción. Fíjense que esto ya es un algoritmo distinto. Ahora, esto es igual a 1 en el numerador y en el denominador desarrollaríamos 3 a la 2 como lo hemos aprendido. Vamos a multiplicar el 3 dos veces, 3 por 3. Bien, y ese producto nos daría 1, se conserva en el numerador siempre, y en el denominador operaríamos 3 por 3, 9. Observa que en esta potenciación con base positiva y exponente negativo obtenemos un número racional, un número fraccionario, no entero. Sin embargo, veamos otro ejemplo. Si tenemos 1 elevado a la menos 2, el algoritmo sería colocar un 1 en el numerador y en el denominador colocar la misma potencia, 1 elevado a la 2, sin el signo menos en el exponente. Este recíproco, este inverso, convierte ese 1 a la menos 2 en un 1 a la 2, pero en el denominador. Ahora, conservamos el 1 arriba en el numerador y en el denominador vamos a operar 1 a la 2 como lo hemos aprendido, que es multiplicar el 1 dos veces. 1 por 1, 1. Entonces tenemos que 1 en el numerador y 1 en el denominador nos da como resultado 1. Si tenemos, por ejemplo, 6 a la menos 3, aplicamos este algoritmo distinto al que hemos visto. Esta operación mental, este inverso, este recíproco, quita el menos en el exponente, pero sin cambiar la expresión, sin que deje de ser equivalente o igual. Aquí tenemos la misma expresión equivalente. 6 a la menos 3 es exactamente igual a 1 sobre 6 a la 3. Ahora, seguimos con 1 en el numerador y en el denominador operamos 6 a la 3 como lo hemos hecho antes. Vamos a multiplicar el 6 tres veces, 6 por 6 por 6. Y entonces obtenemos 1 sobre 216. Observa que arriba obtenemos un número entero, positivo el 1, pero abajo volvimos a obtener con 6 a la menos 3 un fraccionario, 1 sobre 216. En este caso, no siempre vamos a obtener en la potencia, en el resultado, un número entero, sino fraccionario. Bien, ¿qué pasa con el 0? Si colocamos 0 en la base, elevado a la menos 2, vamos a colocar el 1 en el numerador y abajo en el denominador 0 a la 2, quitando el negativo del exponente. Ahora, sigue y continuamos con el 1 en el numerador, pero en el denominador 0 a la 2 lo operamos normalmente con la operación mental normal. Vamos a multiplicar dos veces al 0, 0 por 0. En el numerador está el 1 y en el denominador 0. Pero ¿qué pasa con esto?
que no puede existir un valor definido para esta expresión 1 dividido 0. Cuando en el denominador tenemos al número 0, al elemento neutro que no es positivo ni negativo, el resultado no se puede definir, es un resultado indefinido, infinito. Esto lo vamos a explicar mucho mejor en la clase de cálculo. Entonces, para ustedes deben simplemente comprender que es bueno tener en cuenta que si hay 0 en el denominador nos va a dar un resultado indefinido, y cuando ustedes lo ejecuten en diferentes programas o calculadoras, pues les va a dar eso, indefinido, infinito o error. Por ejemplo, 0 a la menos 3 es igual a 1 en el numerador y en el denominador 0 elevado a la 3. Quitamos el negativo del exponente. Ahora es igual a 1 sobre 0 por 0 por 0, que es igual a 1 sobre 0, obteniendo lo mismo, un número que no se puede definir. ¿Listo? Ahora vamos a trabajar algunos problemas sencillos que se resuelven con la potenciación. Por ejemplo, una colonia de bacterias se duplica cada hora. Si inicialmente hay 2 bacterias, ¿cuántas bacterias habrá después de 5 horas? Entonces, vemos que este problema típico de la biología, donde una colonia de bacterias se duplica cada hora. Inicialmente hay 2 bacterias, que es como la base de partida, y luego nos piden que después de 5 horas, ¿cuántas bacterias habrán? Entonces el modelo de la potenciación nos sirve aquí para modelar esa situación de la vida real, y podemos tomar como la base como las 2 bacterias iniciales y el 5 exponente como el tiempo en el cual esas bacterias se van a duplicar cada hora. Entonces podríamos tener la expresión 2 elevado a la 5, que es igual a 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32. Solución: después de 5 horas habrá 32 bacterias. Fíjense que la potenciación puede modelar un problema de una colonia de bacterias en biología. Un robot retrocede 2 metros y luego retrocede el doble de la distancia anterior cada vez. La distancia recorrida después de 3 retrocesos tenemos un robot que va a retroceder, que va a desplazarse en sentido contrario, hacia atrás, 2 metros, y luego retrocede el doble de distancia del anterior, sigue retrocediendo el doble de la distancia. Un modelo que nos puede servir es usar la potenciación para modelar ese problema. Como es un robot que retrocede 2 metros y que va en sentido contrario hacia atrás, no hacia adelante, entonces podemos utilizar el número entero negativo menos 2 porque va hacia atrás, y lo elevamos a la 3 porque el 3 va a representar el número de retrocesos. Vamos a averiguar cuánto en 3 retrocesos. Si resolvemos esta potenciación, vemos que el menos 2 se va a multiplicar 3 veces como le indica el exponente. Menos 2 por menos 2 por menos 2. Ahora, para desarrollar esto, ya hemos visto que multiplicamos 2 por 2, 4, y por 2, 8. Y aparte los signos, aplicando la ley de signos de la multiplicación. Menos por menos más, y más por menos menos. ¿Cuál es la solución? El desplazamiento del robot es de menos 8 metros. ¿Por qué menos 8 metros? Porque va en sentido contrario. Este es un modelo de potenciación para un robot, por ejemplo, o un móvil o una partícula que se mueve hacia atrás en sentido contrario. Una hoja de papel se dobla por la mitad varias veces. Cada doblez duplica el número de capas. Si se hacen 6 dobleces, ¿cuántas capas se obtienen? Esto lo podemos hacer y lo hemos hecho en los colegios, en las aulas, donde cogemos una hoja de papel, la doblamos por la mitad y luego volvemos a doblarla por la mitad y luego la volvemos a doblar por la mitad, y entonces cada vez vemos que se duplica el número de capas. Cada vez que doblamos por la mitad se duplica el número de capas. ¿Cuál sería un modelo? El modelo sería que en la base colocar 2, que es cuando se dobla por la mitad la hoja, 2, que es cuando se duplica el número de capas. Se duplican 2. Y podemos utilizar este modelo de potenciación
para modelar ese problema, esa situación de la vida real. Entonces el 2 nos sirve es la duplicación de esas capas, y el 6 nos va a decir cuántas capas se obtienen. Entonces aplicamos el modelo 2 elevado a la 6. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. Y 32 por 2, 64. Si doblamos una hoja de papel 6 veces, vamos a tener 64 capas. ¿Cuál es la solución? Al doblar 6 veces la hoja de papel, se obtienen 64 capas. Tú lo puedes hacer y vas a observar las 64 capas en la misma hoja de papel. Por una escalera, al bajar un escalón, una esfera se duplica. Cada vez que baja un escalón más, el número de esferas vuelve a duplicarse. ¿Cuántas esferas habrá después de bajar 4 escalones? Aquí tenemos una representación de lo que está sucediendo. Empezamos con una esfera que al bajar un escalón se duplica del escalón 0, digamos es una esfera, y al bajar un escalón se duplica. Era 1, el doble de 1 es 2. Luego al escalón 2, como eran 2 esferas, se duplican. Ahora hay 4. Y el doble de 4 en el escalón 3 ya son 8. ¿Cuántas esferas habrán en el escalón 4? Entonces la potenciación es una operación que nos sirve para modelar este tipo de situación. Entonces tomamos 2 porque las esferas se están duplicando, y el 4 es el número de escalones. Dice bajar 4 escalones. ¿Ves? El exponente representa el número de escalones. Con este modelo, entonces lo operamos. 2 elevado a la 4 es igual a 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y 8 por 2, 16. ¿Cuál es la solución? Al bajar la esfera 4 escalones, se obtienen 16 esferas en el escalón número 4 al final. Muy bien, espero que hayan podido comprender y ejercitarse en esta operación tan importante, y también aprender la operación mental, que hayan ejercitado el algoritmo, el procedimiento matemático. Necesitan muy bien tener la habilidad de las tablas de multiplicar. Y también vimos cómo la potenciación puede modelar para solucionar algunos problemas de las matemáticas y de la vida real. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.